Las cuevas son muy importantes para comprender una civilización como la maya. Cada vez más profundo y más profundo. Antes de darme cuenta, estaba 35 metros abajo. Quería quedarme abajo. Pero me di cuenta de que debía subir porque me quedaba sin aire. De pronto, sentí un golpe en la cabeza. ¿Pero qué pasa? Y vi un borde rocoso. Lo primero que vi fue un cráneo. Estaba mirándome. Me pregunté cómo llegó hasta aquí. ¿Qué sucedió en este lugar? La mayoría de las personas piensa en la cultura maya como una civilización épica que existió 1000 años atrás y que colapsó en una noche. En la actualidad, las investigaciones demuestran un retrato mucho más diverso. En cuanto entré al lugar, supe que era un descubrimiento único en la vida. Es increíble porque es una de esas piezas de rompecabezas. Estamos comenzando a reescribir lo que suponíamos que sabíamos de la cultura maya, cómo vivían y morían. De inmediato fue claro que esto modificaría lo que sabemos sobre el mundo maya. La exploración de esta caverna submarina ha revelado más sobre la cultura maya de lo que pude haber soñado. Secreto en los océanos. Colapso maya. La Canjaza El Tal, Chiapas, México. Recuerdo el día en que conocí a Abelino en 2014. Yo estaba conduciendo por la carretera. Pasé por un puesto de carnitas. Me detuve en el medio de la carretera y él comenzó a hablar sobre la piedra que tenía su amigo. Como dibujito o algo así, dibujado, sí. Y luego quiso la opinión de un arqueólogo sobre la piedra y que pudieran interpretarla para él. Comencé a trabajar en México como estudiante de posgrado. Mi objetivo era hallar un lugar donde pudiera trabajar, un lugar donde pudiera hacer preguntas sobre los sistemas políticos maya. No tenía idea de que este encuentro casual me conduciría al mejor descubrimiento de mi vida. Abelino tenía un teléfono antiguo donde me enseñó una fotografía de baja resolución. Tenía un dibujo. Tenía un calendario maya, y aún con esa resolución, era claro que eso era una exquisita obra de arte. Una piedra dibujada. Whit Schroeder es un arqueólogo joven y entusiasta. Se relaciona bien con las comunidades. Él hace esas conexiones amigables que necesitamos como arqueólogos. Sin eso no podemos encontrar nada. Dr. Charles Golden, profesor de antropología, Universidad de Brandeis. Recibimos un llamado acerca de esa foto del teléfono. Parecía que era algo valioso. Whit iría a echarle un vistazo y ver si era significante. En los periódicos siempre vemos que un arqueólogo descubrió esto, otro descubrió aquello, pero nosotros no encontramos cosas. A nosotros nos enseñan, aprendemos de las comunidades locales. Permiso, ¿puedo pasar? Hola, amigo. Aquí estamos, mi amigo, trabajando. Después de conversar unos minutos, el dueño del sitio, Jacinto, finalmente me pregunta, ¿quieres verlo, no? Así que luego me acompañó hasta el fondo de su taller. Señaló y dijo, allí está. ¡Wow! Ajá. Es tan bonito en persona. Este hombre había hallado este monumento entre los escombros. Probablemente después de que haya habido saqueadores y no lo vieran, pudo recuperarlo y llevarlo a salvo a la casa.
No soy una persona experta en los sistemas de escritura maya, pero esto tiene algunos glifos específicos que puedo reconocer. Y de inmediato reconocí los jeroglíficos específicos, los cuales refieren literalmente al perro blanco. Es la traducción literal, y el glifo contiene la imagen de un perro. Cuando lo examiné, me pregunté, ¿a qué hace referencia? ¿Cuál es el significado de esta inscripción? Estaba ansioso por regresar y compartir las fotos con Charles. Y él comenzó a compartir algunas de esas fotos con especialistas que también dieron sus propias interpretaciones. No solo era un objeto muy importante, también era hermoso. El arte era imponente, el texto era imponente. El grabado central era de un gobernante del siglo VIII, vestido como un dios del trueno parado sobre un prisionero. Los jeroglíficos hablaban de la creación de un reino llamado Sac-Si, o Perro Blanco. Es un nombre que habíamos visto anteriormente. Sac-Si era un reino, una dinastía que conocíamos por descripciones halladas en otras ciudades antiguas de esta región, pero nunca habíamos podido localizar exactamente dónde estaba el lugar. Es una búsqueda de 20 años solo basada en textos y ahora, por primera vez, aparece un texto en un sitio en la región correcta que puede llevarnos al corazón de este reino. Entonces, ¿esta piedra puede ser una pieza clave? ¿Puede llevarnos hasta la ciudad capital del reino perdido de Sac-Si? Para investigar, teníamos que explorar el lugar donde el hacendado había hallado la piedra. En la primera visita a este sitio entre pastizales, era claro que uno de los puntos de salida del lugar era definido por este canal del río. Cuando cruzamos al otro lado, lo que vimos de inmediato fue una línea de mampostería. Pensamos, ¿pueden ser los muros de la ciudad? Sin dudas era un asentamiento. ¿Puede estar relacionado con el reino inscrito en la piedra? Primero, debemos saber si fue la cultura maya la que lo construyó. Veo algunos artefactos aquí. Hay objetos dispersos en la superficie. Cerámicas, conchas. Estos son restos de cerámica. Es bastante típico, clásico. Quizás de 780 después de Cristo o por ahí. Por la decoración de la superficie y la forma de la vasija, por lo menos podemos saber el siglo al que pertenece este fragmento del pasado. Interesante. Habrán salido hacia la superficie aquí. Estas son cerámicas de diferentes períodos. Es una mezcla espesa, negra, cerosa, que data de antes del siglo III, quizás más. ¿Antes de Cristo? Sí. La alfarería muestra que aquí vivió gente durante más de 1000 años, y las fechas confirman que en verdad era un sitio maya. Estados Unidos, México, península de Yucatán. La civilización antigua maya existió durante 3000 años y se extendió desde las costas del Pacífico hacia el Golfo de México. Podemos ver estas ciudades mayas conocidas por su increíble arquitectura, su arte sofisticado y su escritura. Ellos crecieron aquí, en esta zona, comenzando cerca del 250 después de Cristo, y luego, cerca del año 800, comenzaron a desaparecer. ¿Cómo encaja con todo esto? Los mayas estuvieron aquí, pero ¿cómo era este lugar exactamente? Hemos visto un par de paredes, restos de alfarería. ¿Qué más hubo aquí? Entonces decidimos observarlo desde arriba.
Tomamos fotografías 2D desde los drones, las pusimos en la computadora y creamos un modelo de fotogrametría que es un modelo 3D de esas fotos 2D. Los diferentes colores indican alturas diferentes, distintas elevaciones de edificios o árboles. Es muy prolijo. Por eso, de un lado puedes ver el río, el arroyo que debe haber protegido ese sitio, y del otro lado vemos este muro. Incluso podrían ser defensivos. ¿Serían para alejar a la gente? La fotogrametría reveló muros defensivos y se pueden ver rastros de grandes edificios. La superficie cubre 24 hectáreas. Es más que una pequeña aldea. Tenía que ser la distribución de una ciudad antigua maya. Ese gran cuadrado en el sudoeste se ve muy interesante. ¿Qué te parece eso? Son cerca de 70 metros de cada lado. Tiene un patio en el medio. Nos dice que el sitio puede ser un lugar muy importante. Una base cuadrada de este tamaño puede ser prometedora. ¿Era algún tipo de pirámide o palacio? ¿Son pistas de la ciudad perdida de Saxi? La fotogrametría muestra una estructura cuadrada de gran tamaño. Con eso bastó para saber que esto era un asentamiento maya. Pero, ¿era una parte importante del reino perdido de Saxi? Cuando investigamos el sitio, hallamos mucho más de lo que habíamos esperado. Hay unas piedras muy parejas aquí. Ajá. Puede ser que sea un pasillo para cruzar del otro lado. Muy bien. Dices entonces que aquí entre esta estructura, que puede ser, ¿qué? ¿Una casa? Sí, puede ser. Acá una pirámide. Pirámide. Una pirámide. Aquí puede haber una escalera. Sí, yo creo. Colapsada. Este debe ser un sitio importante. La pirámide colapsada indica estatus. Era el primer indicio real de que pudo haber habido un reino aquí. Hay una estructura de pie y una entrada aquí. A medida que caminamos por estas ruinas de edificios, notamos que evidentemente esa estructura cuadrada que habíamos visto en la fotogrametría podría ser la residencia del gobernante de este lugar. Estamos en la superficie de esta estructura y tiene un gran patio en el medio. Construcciones por todos lados. Puedo ver un cuadrángulo. A medida que avanzamos se siente como un espacio más doméstico, pero las casas aumentan su tamaño. Sí, primero ingresamos a través de un grupo de árboles donde teníamos la pirámide. Parecían casas para los miembros de la nobleza, de la corte real. Y a medida que nos acercamos, había más y más de estos espacios colapsados que vimos. Y aquí estamos en el más grande de todos. Sí. Solo los reinos más grandes tenían estructuras de este tamaño y esta escala. El problema fue que era imposible comprender mejor lo que hubo alguna vez aquí, porque estaba demasiado arruinado y cubierto. No había muros de pie, no había techos levantados, no. Sin duda necesitábamos compararlo con algo y pensamos en lugares como Palenque, donde aún se preservan los edificios. Palenque, Chiapas, México. Este lugar es sorprendente. Es impresionante. Sabemos que Palenque era el reino más cercano hacia el norte del reino Saxi. Existieron al mismo tiempo. Por eso, todo lo que hallemos en Palenque será clave para comprender Saxi. Vaya, mira esto. Estamos entrando a uno de los patios. Sí, es parte del palacio. Es un buen ejemplo de lo que podríamos ver en Saxi. Caminar por aquí con los muros aún de pie nos ayuda a comprender muchas cosas. Es verdad, veo mucho paralelismo, mismo desde aquí.
tienen dimensiones similares. Palenque es un poco más grande. Estamos en esta especie de plataforma elevada y tenemos exactamente el mismo tipo de diseño en la Kanhatzeltal. Lo que vemos en Palenque es que hay varios patios y las casas están orientadas a los lados de los patios. Es un área arquitectónica compleja. Hay varios patios distintos en este recinto. Sí. ¿Crees que la Kanhatzeltal tendría más patios o solo ese único patio? La escala de la Kanhatzeltal es un poco más pequeña que esta, así que probablemente no sea tan compleja. Pero parece probable que los reyes de Saxí recurrieran a los reyes de Palenque para copiar su modelo en el palacio. Al comparar la fotogrametría con la arquitectura de Palenque, podemos finalmente desenterrar lo que esta gigante estructura cuadrada en la Kanhatzeltal fue alguna vez. Era un monumento que coincidía con los típicos diseños de los palacios mayas. Un cuadrángulo de muros gigantes en una plataforma elevada, perfecto para gran estatus y poder. Esto era un reino con un palacio. Pero, ¿era Saxí? ¿Cómo podemos saberlo? Una exhaustiva excavación del sitio completo podría darnos pruebas de que este asentamiento fue alguna vez la ciudad capital del reino perdido de Saxí. El problema es que estaba arruinada, y excavar podría causar más destrucción. Se colapsó mucho aquí, debes tener cuidado con todo esto. Para que aún sea peor, la mayor parte del lugar estaba cubierto de una densa jungla. Afortunadamente, la tecnología moderna les permite a los arqueólogos trabajar de una forma menos invasiva y más veloz. LiDAR es un sensor láser que se utiliza desde un avión. Dispara miles de láseres a través de las copas de los árboles y atraviesa las hojas de los árboles y los arbustos. Rebota sobre el suelo y hace una imagen de la tierra sin los árboles. Virtualmente pudimos quitar el bosque, quitar la vegetación y ver los edificios antiguos debajo. Puedo ver mucho más detalle, en especial de esos edificios que estaban completamente cubiertos de vegetación. De hecho, no estábamos seguros de que hubiera algo ahí, pero ahora podemos verlo. Sí, podemos ampliarlo y verlo desde cerca. LiDAR nos muestra más que un palacio allí. Había una serie de otras edificaciones que culminaban en una gran estructura del lado opuesto de la ciudad. ¿Qué era eso? ¿Comprender esta nueva estructura nos ayudaría con nuestra investigación? Este es el muro original. Hasta puedes ver el moldeado decorativo aquí. Primero hallamos muros gigantes, más grandes de lo que habíamos visto hasta el momento. Esto es mampostería original con detalles muy prolijos aquí. Estas son características decorativas, con este tipo de cornisas salientes. Pero quizás arriba había más superficie para tallados y estuco. Esto es increíble. Está muy bien preservado. Sí, y aún se ven los detalles debajo del musgo. Esto nos da una idea de la forma de arquitectura que utilizaban aquí. En la cima de lo que parecen las ruinas de una escalera, encontramos una pista reveladora sobre cuál podría haber sido el uso de esta estructura. Es claro que se ven 3 paredes aquí. Esta es la pared que debía tener la entrada. Me da 1.7 metros de ancho del edificio. Bueno. Creo que esta es una habitación más pequeña e interna. Sí. Podría ser como el santuario interno de un templo, como vimos en Palenque.
Había un cuarto exterior y otro interior, que es el lugar donde se mantenía al dios. Tiene sentido. ¿Es señal de uso ceremonial? ¿Quizás algún tipo de monumento religioso? Creo, por lo que he visto antes, pues, cuando estaba pequeño, como unos 5 cuartos. Sí, 5 cuartos. Sí. Jacinto cuenta haber visto estas ruinas cuando era más joven. Recordó un edificio con 5 entradas. Los edificios estarían orientados hacia ese lado, con las entradas hacia allí. ¿Esa es la plaza de rituales? Sí, creo que ese es el punto central de todo el lugar. El hecho de que el edificio diera hacia una plaza grande indicaba que habíamos descubierto un templo significativo. Estuvo oculto bajo el matorral durante siglos. Pero finalmente podemos comprender cómo eran los edificios enterrados. El edificio en la cima de la colina no tenía una estructura singular, sino más bien una gran plataforma con edificios esparcidos a lo largo del sitio. La evidencia en el suelo prueba que este era un edificio maya monumental conocido como Acrópolis. Y fue en el flanco de este monumento, esta Acrópolis, que encontraron esa piedra. Era uno de muchos tallados que decoraban la Acrópolis. Contaban la historia de la creación del reino. Llevo décadas tratando de descifrar dónde podría estar el centro de este reino que tantos textos mencionan. Al trabajar con esta comunidad local, pudimos confirmar que este era el lugar, este era el corazón del reino de Sacsay. Tiene sentido. Una acrópolis era un templo enorme, elevado, que la cultura maya construyó en el centro de sus ciudades más importantes y eran visitados por la realeza y los nobles para rituales o cuestiones políticas o religiosas. Parados sobre esa acrópolis, podemos imaginar cómo debe haber sido, para los antiguos gobernantes de la cultura maya, observar a sus súbditos desde allí. Básicamente estamos hablando de una investigación de 20 años. Y aquí está. Fue realmente satisfactorio y gratificante. Descubrimos la capital completa del reino de Sacsay. Pero después de tanta búsqueda, surge una nueva pregunta. Esta es una piedra grande que ha sido tallada. Los artefactos que hallamos indican que este sitio estuvo ocupado hasta el siglo IX después de Cristo. Entonces, ¿cómo y por qué las personas lo abandonaron? Hay un relato popular que se llama el colapso maya, en el que las civilizaciones desaparecieron repentina y catastróficamente en los siglos 8 y 9 después de Cristo. La evidencia demuestra que ese es el momento exacto en el que el Sacsay fue abandonado. ¿Qué sucedió aquí? No podemos comprender ninguna ciudad por sí misma. Debemos comprender cómo vivían las personas con los paisajes que las rodeaban y cómo interactuaban con las dinastías reales. Para hacer eso, tenemos que retroceder del paisaje urbano a una imagen del lugar mucho más amplia. El LiDAR fue la mejor forma de hacer eso. Podemos ver el asentamiento alrededor del centro, pero lo más interesante cuando vamos un poco más atrás es que no vemos casas alrededor. ¿Por qué no hay un gran asentamiento alrededor de este lugar? Supondría que un sitio como Sacsay, mencionado frecuentemente en las inscripciones, que estuviera a la par de sitios como Palenque, estaría densamente poblado.
¿Quieres ampliarlo un poco más? No veo demasiado a 1 kilómetro de distancia desde el centro. No, pero podemos ver en estas colinas al sur del sitio lo que parecen ser edificios o la cima de una montaña aplanada. Creo que lo que tenemos aquí podría ser una especie de refugio. Estos edificios están mucho más allá del límite de la ciudad. Eso es muy inusual. Quizás las personas se aislaban ahí en tiempos de guerra. Si vamos al sur de esos refugios en la colina, podemos ver estos largos canales corriendo hacia los arroyos. Y lo que se puede distinguir son las paredes a lo largo de los bordes. Es un método de irrigación que construyeron. Lo interesante es que esos son campos antiguos con canales y que las personas podrían haber tenido alguna resistencia a la sequía o a la inundación. ¿Crees que podría haber sido una estrategia para apoyar a su gente en tiempos de crisis? Durante la temporada de sequías, ellos podrían manipular los drenajes para obtener humedad extra. Y haciendo eso, las personas de esta zona podrían tener varias cosechas durante todo el año. Este tipo de evidencia sugiere que los pobladores adaptaban el lugar y su forma de vivir al clima cambiante. Y aún hay algo más que las ruinas de Saxe pudieron indicarnos sobre su caída. Hay evidencia de que los monumentos fueron destruidos intencionalmente, especialmente cuando hallamos un monumento roto o ciertas imágenes como el rostro de un individuo real, con rayones o con la nariz destrozada. Allí es donde podemos comenzar a pensar que estos fueron actos intencionales de destrucción. Creo que hubo un cambio en el siglo IX. Las personas ya no aceptaban que la realeza determinara su forma de vida. Estaban en contra. Lo que vemos no es un colapso como resultado de una guerra o un cambio en el medio ambiente solamente. También fue pérdida de confianza entre las comunidades y su gobierno. Creo que lo que estamos viendo apunta a eso como factor probable del abandono de la capital de Saxe. Nuestras investigaciones demuestran que las comunidades mayas no colapsaron por completo. Como la capital de Saxe, otras ciudades y sus personas se adaptaron y sobrevivieron al siglo IX después de Cristo. El centro político de poder se trasladó a la región del Yucatán. Saxe, península de Yucatán, Chichén Itzá. Y allí es donde para nosotros las cosas se ponen más interesantes, porque hemos encontrado más evidencia de la supervivencia maya en algunas de las cavernas marinas más espectaculares del mundo. Cancún, México. Tengo ese sueño muy a menudo. Guillermo de Anda, arqueólogo marino. Que mi casa se inunda. Creo que tenía 4 años y en la Ciudad de México teníamos una casa vieja. Recuerdo que podía ver el baño desde allí y yo buceaba por encima. Ahí supe que quería ser buceador. Fue gracias al buceo que pude explorar estos grandes misterios mayas. Cómo vivían y cómo morían. Chichén Itzá, Yucatán, México. Chichén Itzá es una ciudad maya espectacular en la misma región que Cancún. Cuando estás frente al castillo, es una sensación maravillosa y entiendes el poder y el talento arquitectónico de los antiguos mayas.
La gente vive aquí cientos de años después de la caída de estas ciudades. Debajo de estos grandes monumentos hay un mundo oculto de cavernas submarinas llamadas cenotes, y el Yucatán tiene miles de estos. Las cuevas son muy importantes para comprender una civilización como la maya. Me solicitaron que fuera a ver una cueva en particular llamada Cenote Holtum y ser el primero en explorarla. Muchos cenotes tienen aberturas naturales. Esta tiene una abertura hecha por el hombre. Un orificio perfectamente cuadrado que parecía haber sido esculpido. De inmediato sentí intriga de lo que podía haber adentro. Miré hacia abajo en el agua, como unos 25 metros, y se veía claramente el brillo del sol. Yo tuve el privilegio de bajar allí por mi cuenta. A medida que bajaba con la cuerda, todo era hermoso. Había estalactitas por todos lados y entraban los rayos del sol. Fui cada vez más profundo y antes de darme cuenta estaba a 35 metros abajo. De pronto, en la base del cenote a 40 metros, pude ver lo que parecía ser una escultura que se alzaba en la oscuridad. Una cabeza con colmillos. Me pregunté, ¿cómo llegó eso ahí? ¿Alguien lo arrojó? ¿Se cayó? Realmente quería quedarme allí abajo, pero me di cuenta de que estaba quedándome sin aire. De pronto algo me golpeó. Mi cabeza golpeó contra una especie de techo. Luego me acerco hacia su borde y de repente veo que ese techo era una gran plataforma. Al observar, nada podría haberme preparado para lo que vi. Vi un cráneo y pensé, ¡wow! ¡Qué bello cráneo! Pude ver que el lugar estaba repleto de otros elementos que indicaban actividad humana. Había muchos recipientes de cerámica y había carbón, había huesos de humanos, de animales. Vi el cráneo de un perro. Había pedernales para cuchillos. Pensé, ¡wow! ¿Qué era eso? ¿Cómo llegó allí? Me pregunté, ¿qué hacían esos artefactos allí abajo? Sabía que tenía que volver para investigar con mayor detalle. Después de haber hecho esa sumergida impresionante, quería regresar allí, sin dudas. Continué mi viaje dentro de esa gran cueva y pude ver este hermoso cráneo que creo que es de una mujer joven de 20 años. Y comencé a mirarlo de cerca. Vi un gran orificio en la parte de atrás del cráneo. Y eso es intrigante porque puede darnos pistas de cómo pudo morir esta persona. Comenzamos a examinarlo y ahí supe que necesitaríamos más información, pero siempre tratamos de no afectar a los lugares, no quitar nada ni mover nada. Es una gran responsabilidad para nosotros. Tenemos que ser muy cuidadosos. Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a comprender lugares y artefactos. Comenzamos a hacer una fotogrametría. Es una técnica fotográfica que construye un modelo 3D. Y queríamos una pieza particular, ese cráneo. La colocamos en esta mesa, la giramos, tomamos fotografías desde todos los ángulos posibles, cientos de fotografías,
Pero eso es lo más fácil, porque lo más difícil es volver a ponerlo donde estaba, en su lugar original. Es una fotogrametría muy exitosa, porque pudimos aprender mucho más sobre este cráneo. La usamos para crear una impresión 3D del cráneo, una réplica exacta del cráneo del cenote. Cuando ves imágenes 3D, puedes ver cosas que no se veían bajo el agua, aunque lo hayas tenido aquí. Es una gran ayuda para la arqueología. Me permitió ver en detalle la forma del orificio en la cabeza, y parece que era demasiado profundo y angular para que haya sido causado por el impacto de una caída. Parecía más el resultado de una herida causada por un objeto hecho por el hombre. Hizo que me preguntara, ¿habrá sido asesinada? En la visita siguiente, encontré otro cráneo. Vimos que tenía una herida muy similar en la misma zona, en el costado derecho, y tenía esa gran fractura. Podría no ser una coincidencia. Podríamos estar viendo un patrón de rituales y sacrificios en esta zona. La cultura maya antigua creía que los sacrificios humanos complacían a los dioses y prevenían el caos y el desastre. Podemos descubrir la razón de los sacrificios aquí en Chichén Itzá. Hubo algo que realmente me desconcertó del cenote Joltún. Hay muchos metros hasta la entrada, no hay corriente ahí y no hay forma de que esos elementos se hayan arrojado desde la superficie. Había señales de sacrificios en esos sujetos, pero seguramente los mayas no podían sumergirse hasta allí abajo. ¿Cómo llegaron a esa estantería del otro lado del cenote? Debo descubrir qué estaba pasando cuando los mayas llegaron aquí. Analizamos muestras de cerámicas que datan del siglo IX después de Cristo. Definitivamente maya. Lo que creemos que sucedió es que durante el siglo IX, finales de ese siglo, comienzos del X, hubo una gran sequía en la zona donde se encontraban los mayas. Hay muchas especulaciones con respecto a cuánto duró, pero creo que fue mucho tiempo, lo suficiente como para hacer que el nivel del acuífero descendiera algunos metros. Lo que sucedía con los cenotes es que los mayas los usaban como fuente de agua. Por eso habrá sido un gran problema. Aún tenían agua para beber, pero no tenían agua para la agricultura. Seguro debieron estar desesperados. Y luego hallé algo que lo confirmó. Vi un elemento que no sabía que estaba ahí al principio, y al verlo de cerca supimos que era una espina de raya. Los sacerdotes las usaban para realizar rituales relacionados con la producción de lluvia. Lo que hacían era utilizar las espinas de raya para atravesar sus penes. Afortunadamente yo no fui un sacerdote maya, o quizás en otra vida sí. Pero en fin, era doloroso. Era una ceremonia muy importante porque había mucha sangre. Era un ritual de sangre. Y esta sangre se usaba para hacer algún tipo de magia que produjera o provocara la lluvia. Se evidencia que la espina de raya utilizada para estos rituales
Se usó en distintos lugares y las ofrendas fueron colocadas allí intencionalmente. El nivel del agua bajaba. Venía el período de sequía y esperaban la lluvia. Su mundo se acababa. Solo sequías y nada de agricultura. Así era. No había forma de alimentar a la población. Mi teoría es que comenzaron a hacer rituales. El sacerdote sacrificaba a un humano. Pero a pesar de los períodos de sequía, sé que Chichén Itzá sobrevivió a cientos de años después. ¿Cómo? Recuerdo lo que vi la primera vez que me sumergí en el cenote. La escultura que encontré fue una pieza importante. No era maya, era de una civilización completamente diferente, probablemente azteca. Ese es Tlaloc. En México Central era el dios del agua. ¿Cómo llegó esta escultura hasta aquí? Al pensar que Chichén Itzá tenía un puerto 90 kilómetros al norte, probablemente lo hayan traído de México Central, y eso es fascinante. Sabemos que era un sitio importante para el comercio. Comerciantes de todo Mesoamérica iban hasta allí. Jades, plumas, cerámicas y seguramente la escultura de Tlaloc. La relación con otras zonas como México Central para el comercio eran una estrategia muy importante de supervivencia después de esa terrible sequía. Es posible que los mayas hayan comenzado a cultivar granos que fueran más resistentes a las sequías. Agricultura de subsistencia. Pero el comercio también era muy importante para la supervivencia de Chichén Itzá, porque le permitía crecer y prosperar aún con una crisis ambiental. Algunas personas hoy en día dicen, sí, lo arrojaron en el cenote como sacrificio a los dioses y es todo. Cerramos la página. No, esto es mucho más sofisticado. Deben haber venido hacia aquí, la antigua maya, y dejaron toda la evidencia. Eso lo hace único. Por eso apreciamos tanto al cenote Joltún. Aún estamos investigando este sitio. Este es solo el comienzo de la historia. Creo que no existe solo una historia para el surgimiento y la caída de la cultura maya. No eran solo una civilización aislada, y su destino dependía de dónde se encontraban en el espacio y en el tiempo. Más allá de la arquitectura elevada, las personas vivían en diferentes paisajes y obedecían a sus gobernantes y al ambiente, adaptándose a sus maneras singulares. Creo que eran grandes sobrevivientes. No desaparecieron, sino que sus vidas se transformaron. Lo sabemos gracias a los millones de descendientes que aún viven y prosperan en la actualidad.